Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Yo soy Lautaro y en esta ocasión nosotros vamos a ver optimización. Vamos a ver extremos y optimización. Bien, para saber este tema hay que tener en cuenta, porque este tema tiene un poco de cada cosa. Tiene un poco de cuestiones microeconómicas, tiene un poco de matemática, bueno, en su mayor parte es matemática, y otra parte topológica o gráfica, mejor, bueno, dicho de distinta manera. La idea de esta clase es hacer una conjunción de esos tres elementos y además hacer un poco de práctica, ¿sí? Porque bueno, hay que entender lo que estamos haciendo para hacerlo. Bueno, bien. Entonces nosotros acá tenemos una función, bueno, tenemos dos funciones, ¿no? Esta es una función de producción, ¿sí? Una función f que depende del elemento trabajo y del elemento capital. Y también tenemos la función de utilidad que depende del bien 1 y del bien 2. Bueno, bien. Ahora, una cuestión, antes de arrancar, una cuestión gráfica es, voy a ver si está grabando, si está todo bien. Sí, está todo bien. Una cuestión es que, recuerden que nosotros derivábamos una función, ¿sí? Y este punto, ¿no? Es el que la recta tan, la de, en este punto la recta tangente es cero, la pendiente de la recta tangente es cero, ¿sí? Bien, eso es por nada más una variable, ¿sí? Bueno, si también introducimos otra variable a este gráfico, ¿sí? Vamos a tener una figura así. Imagínense que esto es, ¿no? Imagínense que esto es una función, ¿no? Ahora lo van a ver bien, ahora tengo unos gráficos que lo representan mejor, pero bueno, hay que acordarse que la función respecto a, a x1 tiene que ser cero y la función derivada respecto a x2 también tiene que ser cero, ¿no? Para nosotros encontrar una cosa así. Digo una cosa así porque también podemos encontrar un punto de desmilladura que ahora voy a pasar a explicar lo que es. Bien. Tengo un par de gráficos para explicar qué es cada cosa. En principio, bueno, ya lo voy a explicar de a poquito cuando yo lo creo oportuno. Así que bien, bueno, vamos con la explicación de, de las cuestiones de optimización libre y restringida. Vamos a arrancar por libre porque es más sencillo. Entonces, esto, bueno, lo pueden leer tranquilo ustedes, yo más bien les voy a decir lo que es cada cosa, pero vamos a imaginar una función de este tipo, ¿no? Acá tenemos el eje horizontal, acá tenemos el eje vertical. Bueno, vemos, ahora estoy dibujando cualquier función, ¿no? Imaginen que la función termina acá y que la función termina acá. ¿Ven? Solo se mueve dentro de este rango. Vamos a imaginar por un momento. Bien, acá efectivamente encontramos un máximo absoluto, ¿sí? Acá encontramos un máximo relativo, acá encontramos un mínimo absoluto y acá encontramos un mínimo relativo. Digo absoluto porque este está más abajo. Perfecto. Ustedes ya tendrán estos conceptos desde análisis 1. Ahora bien, vamos a restringir, lo voy a marcar con un color, analizar esta zona, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá? Que este se volvió un máximo absoluto y este se volvió un mínimo absoluto. ¿Está bien? Porque yo decidí restringir. Está bien, perfecto. Hasta ahora no interesa, pero una vez que entendieron estos conceptos, podemos tranquilamente, bueno, vamos tranquilamente pasar a la explicación. ¿Está bien? Voy a dejar esto ahí. Bien, lo que estaba diciendo antes. Nosotros podemos tener que la derivada de la función nos dé como esta figura. Ven acá si encontramos un máximo. O alternativamente también podemos tener una figura como esta, ¿sí? Acá fíjense que la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Y acá la pendiente de la recta tangente también es igual a 0. Entonces, para encontrar un punto máximo es una condición necesaria
que la derivada sea igual a 0. Pero tampoco es suficiente, ¿no? Porque te podemos encontrar con este tipo de cosas, este que se llama punto de ensilladura. Está bien, en 2D es así, visto con las dos variables es así, pero representado en el plano X, Y, Z, ¿sí? Este es un punto de ensilladura. Fíjense que nosotros estamos analizando este puntito de acá, ¿sí? Pero acá vemos un máximo, perdón, un máximo no, un punto más con más valor que este, ¿no? Acá vemos un punto con más valor también que este, acá vemos un punto con menor valor que este, ¿no? La derivada es igual a 0, sí, pero fíjense que no representa ni un máximo ni un mínimo, así que eso es punto de ensilladura. Perfecto. Ahora bien, una vez entendido esto, vamos a pasar al hessiano, ¿sí? ¿Qué significa el hessiano? ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿No? Primero vamos a explicar eso, esa partecita, y después vamos a... Bueno, acá ya había anotado algunas cosas. Vamos a explicar eso y después vamos a unir todo junto y vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Bien, el hessiano está compuesto de las derivadas segundas de la función. ¿Sí? La derivada, voy a usar el color negro, la derivada de la función respecto a x dos veces, la función derivada respecto a y dos veces, perdón, estoy adelantando, esto debería estar acá, ¿sí? Ahí va, no me adelanté, perdón, fíjense, acá le voy a poner una x, acá le voy a poner una y, acá también una x y acá también una y, como regla, como para que tengan idea de lo que están haciendo, ¿no? Fíjense que acá voy a poner primero una X, porque la columna X, y después una Y por la fila Y, ¿sí? Y acá voy a poner primero la derivada respecto a Y, ¿sí? Por la columna Y, y después respecto a X por la fila X. ¿Sí? Y ahí tenemos los cuatro elementos de la matriz, que son nada más y nada menos que las derivadas segundas de la función. Las derivadas segundas, fíjense que estas dos son las derivadas cruzadas, porque primero hacemos por un lado, por un camino y después por otro, ¿no? O sea, vamos intercalando las variables, pero estos dos elementos deberían ser iguales, como vimos por el teorema de Schwarz. Pero bien, esos son los elementos de la matriz hessiana, ¿sí? Esta es la matriz hessiana que la aportó el matemático Hesse, así que, bueno, si lo ven, agradezcan a mi parte. Bien, entonces, acá lo interesante de analizar para saber si estamos hablando de un máximo o de un mínimo. Miren, antes de explicar esto voy a hacer algo. Vamos desde cero, ¿no? Tenemos una función, ¿sí? La derivamos. Bueno, tenemos una función, vamos a poner, bueno, u más a menos 3, qué sé yo. Entonces, derivamos la función, bueno, más x más y, ¿no? Para poner algo, cualquier cosa puso. Entonces, la función, primero, la condición de primer orden es derivarla respecto a x y respecto a y, y que valgan cero, ¿no? Porque lo que estamos buscando nosotros es que la pendiente de la recta tangente, repito esto porque es súper... Eh, hay que saberlo, porque hay que saberlo, ¿no? Que lo que buscamos es esto o esto. Que la pendiente de la recta tangente sea igual a cero. Después vamos a analizar nosotros mediante el hessiano, ¿sí? Si se trata de un mínimo, un máximo o un punto de ensilladura. Entonces, una vez que hacemos esto y encontramos algunos puntos aleatorios, ahora vamos a ver, porque se puede encontrar un punto, se pueden encontrar dos, se pueden encontrar infinitos puntos. Una vez que nosotros tenemos estos puntos, pasamos ahora sí a derivarla otra vez. En vez de tener una f de x, pasamos a tener f de x y x, ¿no? Dos veces. Así con todos los elementos hasta formar esta matriz hessiana de la que hablé hace unos segundos. Bien. Ahora, vamos a contemplar nosotros cuatro posibilidades para
para lo que pueda llegar en este análisis de Lesiano. La primera posibilidad que nosotros contemplamos va a ser que si el determinante de Lesiano en estos dos puntos, en este punto x0 y sub 0, ¿sí? Si el determinante es mayor a 0 y a la vez el elemento este respecto a x dos veces es menor a 0, entonces la función alcanza un máximo relativo en ese punto en particular, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al gráfico. Fíjense, este quería usar, ¿no? Está. Nosotros encontramos, fíjense, acá está la z, ¿no? Esto representa el valor del punto, ¿no? Acá este punto está representando un z sub 0, este punto está representando un z sub 1, este punto está representando un z sub 2, ¿sí? Acá vemos que z sub 0 es mayor a z sub 2 y mayor a z sub 1, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo eso, o sea, viéndolo en 3D capaz es un poco más intuitivo a lo que me refiero con que z alcanza un máximo relativo en ese punto, ¿sí? Bien. La segunda posibilidad es que pase lo mismo, el determinante de Lesiano en el punto sea mayor a 0, pero que la derivada de x, la derivada de la función, dos veces, estoy compartiendo pantalla, todo bien. La segunda posibilidad es que esto sea al revés, ¿no? Que sea menor a 0, ¿sí? Entonces z va a alcanzar un mínimo relativo en el punto. Perfecto, hasta ahí lo mismo, pero al revés. Ahora fíjense que hay otras dos posibilidades. La primera es si el hesiano llega a ser negativo, entonces estamos ante un punto de ensilladura, que es lo que acabé de explicar, ¿no? Estaríamos ante una cosa así. Acá está la pendiente de la recta tangente y bueno, se entiende, espero que se entienda. Y en el caso de que el hesiano sea igual a 0, esta forma de resolución no nos aporta ninguna información. Eso quiere decir que el hesiano sea igual a 0. Estas cuestiones las tendrán que ampliar por ustedes mismos en la materia de topología, si es que les interesa. Fíjense que, bueno, lo que está pasando en este caso, ¿no? Alternativamente habría que ver, ¿no? Nosotros estamos, ponerle ya sabemos el punto, no, ponerle no, ya sabemos exactamente el punto porque es lo que acabamos de descubrir mediante esta forma. Ahora con la práctica creo que se va a aclarar lo que estoy diciendo. Y pónganle que analizamos la función desde la izquierda, ¿no? Y vemos que tiene una pendiente positiva. Perfecto. Y ahora vemos la pendiente desde la derecha y vemos que tiene una pendiente negativa. Bueno, entonces lo que uno supone es que esto en un momento llegó a que la pendiente de la recta tangente sea igual a 0, entonces estamos, bueno, sí, ante un máximo, un mínimo, pero este análisis es totalmente separado de lo que acabamos de hacer con el hesiano, ¿no? Esto no lo van a ver, no van a necesitar esto, no creo que les vaya a pasar que el hesiano sea igual a 0, pero en tal caso no tienen que justificar nada, simplemente tienen que decir que este criterio no informa. Mientras lo hayan hecho bien, quiero decir. Así que voy a ver si está todo en orden. Recién tuve un problema con la grabación anterior, así que mejor revisarlo. Bien, acá como se dan cuenta, ya había explicado algo. Voy de nuevo con la explicación. Fíjense, acá tenemos esta función. Lo que hacemos acá es derivarla respecto a x y respecto a y, ¿sí? Y nos va a dar
estas dos funciones. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar esta primera función y despejar. Un segundo. Vamos a tomar esta primera función y sacamos factor común, y acá tenemos dos posibilidades. Esta es la posibilidad de que x sea 0, ¿sí? Para respetar la igualdad, ¿no? O sea, si esto llega a ser 0, entonces todo esto es 0. ¿Ven? Esta es la posibilidad A, yo le voy a llamar A, ¿sí? O está la posibilidad B, que es que y sea 1, entonces esto se va a hacer 0 y todo esto también va a ser 0. Así que, teniendo esas dos posibilidades, estos dos caminos posibles, pasamos entonces sí a esta otra función, f respecto a y. Y planteamos, bueno, ¿qué pasa en el caso A? Bueno, primero introducimos el valor x igual 0 acá adentro, ¿sí? en esta función, y ¿qué va a pasar? Que se va a cancelar esto, no va a estar este término. Así que únicamente vamos a operar con esto que tenemos acá. Esto de simbolizar los caminos con letras o con números o lo que sea, se los recomiendo porque bueno, los ayuda más o menos a orientarse, ¿no? Esto es relativamente sencillo, pero hay ejercicios que son un poco más largos y que necesitan un poco más de atención en ese sentido y no irse por todos lados, ¿no? Así que, bueno, yo les sugiero que usen estas cosas. Bien. Ahora fíjense que acá también para anular todo esto, todos estos términos, hay dos posibilidades también. Está la posibilidad A sub A, ¿sí? Que es que I sea igual a 0, ¿sí? Así se anula. O está la posibilidad B de que I sea 2, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos puntos, por lo menos. Entonces, ahora imaginemos que, que I es 1, ¿sí? Lo que habíamos encontrado en el posible camino B. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que si esto es 1, bueno, esto es 1, esto es 1, me queda 3 menos 6, me queda menos 3. Bien, lo que hacemos acá es, de nuevo, sacamos factor común 3 y nos queda de esta manera. Entonces acá tenemos las posibilidades de que x cuadrado sea 1 o que sea menos 1. Está bien. Una vez que encontramos estas posibilidades, lo que vamos a hacer es juntar todos los posibles caminos, ¿sí? Todos los puntos con todos los puntos. ¿Ven? 2 puntos con 0 de x y 2 puntos con 1 de x. Bueno, con menos 1 también. No, está bien, no dije nada. Lo que hacemos ahora es unir todos los puntos, ¿sí? Y después de esto, lo que hay que hacer es pasar al sistema hessiano, ¿no? Ya, una vez que ya encontramos todo esto, agarramos, derivamos otra vez, fíjense la función, fíjense acá, la derivada de la función respecto a x dos veces me da este resultado, respecto a y me da este resultado, perdón, la cruzada me da este resultado y respecto a y me da este resultado. Está bien. Ahora lo que yo debería haber hecho, que no hice, es agarrar de hessiano, ¿sí? Y armarlo como corresponde. Directamente ya evalúe uno de los puntos, el punto 0, 0. Evalúe el punto 0, 0 y nada más, ¿no? Así que, bueno, vemos acá que el determinante del hessiano es positivo, o sea, menos 6 por menos 6 me da 36, y 0 por 0 me da 0, así que el determinante es positivo. Si no se acuerdan cómo es el determinante, pueden preguntarme o preguntarle a alguno de sus compañeros. Y además sabemos que f respecto a x dos veces es negativo, entonces sabemos que estamos ante un punto máximo, ¿sí? Bien. Eso es lo que deberían hacer con los 4 puntos. Sugiero que lo hagan y que vayan probando.
Bien, ahora una cuestión. A ver, fíjense que acá hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra. Si nosotros tenemos una función de utilidad, ¿no? Que depende del bien 1, vamos, depende de x1 y depende de x2. Podemos tener la forma de la función de utilidad que ustedes quieran. Pero ¿qué va a pasar si no tengo ninguna restricción de presupuesto? Y que voy a consumir infinito de cada uno. No tiene sentido optimizar sin ninguna restricción. Porque nunca estaríamos frente a un óptimo si no tenemos ninguna restricción. Podemos hacer lo que quiera, básicamente. Así que nada, no, como no tiene sentido. En esta ocasión, en este caso, sin restricciones, fíjense que el punto 1, que es el 0, 0, nos dio como el máximo, o sea que nos sería más útil. Está bien, esto no se trata de utilidad, pero si fuese así, estaríamos en este punto, fíjense que es el punto 0, 0, acá está el máximo, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que lo mejor que podemos hacer es no consumir nada, esto es bien. Y la verdad que microeconómicamente no tiene mucho sentido, pero bueno, esto es matemática y es para aprender, así que vamos a ir de a poquito. Estas discusiones ya las van a tener en microeconomía, así que es mejor no apurarse. Simplemente lo comento por alguna interpretación económica que les lleguen a pedir o lo que sea. Bueno, bien, ahora nada de esto tendría sentido si no tuviésemos ninguna restricción, así que lo que vamos a hacer ahora es introducir las restricciones. Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar una variable artificial eh, propuesta por Lagrange, José Luis Lagrange, Joseph Luis, que nos aportó esta variable, ¿no? Como para nosotros introducirla en lo que vamos a llamar la función lagrangiana. La introducimos acá y entonces sí podemos tener un resultado un poco más realista. Así que miren, ahora este es un ejercicio muy sencillo, este ejercicio también es bastante sencillo, se los quería dejar en pantalla un segundito para que le tomen captura si así lo quieren y que lo resuelvan. Les sugiero que vayan resolviendo. Bien, una vez hecho esto, vamos a seguir con la explicación. A ver, a ver. Yo tenía por acá. Acá está. Optimización con restricciones. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Y que claro, nosotros tenemos una función. Esta hoja no me dice nada. Bueno, bien. Voy a cambiar de. Voy a ir directo a esta parte. Bueno, fíjense que acá hay estas dos matrices hessianas, las saqué de Google Imágenes, como tranquilamente ustedes la podrían haber sacado de dos bibliografías distintas. ¿Cuál es la diferencia que tiene cada una, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hessianos? Orlados, ¿no? Fíjense que antes tenían este hessiano, que vemos acá, tenemos un hessiano de 2×2, una matriz de 2×2, y acá tenemos una matriz de 3×3. Y esto es una orla, ¿sí? Esto es una orla, ¿está bien? Y en este caso, ¿qué pasa? Que la orla está de este lado, ¿sí? ¿Hay algún problema con eso? No hay ningún problema con eso. Se puede escribir así, no va a pasar nada. Bueno, ahí está. No hay ningún problema con eso. Y aparte, fíjense, les voy comentando estos detalles porque pueden llegar a surgir una confusión. Que fíjense que f respecto a x dos veces, ¿no? Este está acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, en este caso, en vez de un lambda, no sé, esta persona estaba utilizando una z, pero, pero bueno, nosotros utilizamos lambda, así que le pongo lambda. Eh, Fíjense que, bueno, como les dije, la orla la tenemos del otro lado,
el lambda, o sea, la función derivado a lambda dos veces siempre va a dar 0 porque tenemos un solo lambda. Si tuviésemos lambda cuadrado sería distinto, pero como tenemos 1, siempre la esquina, por así decirlo, el último elemento de la matriz, va a ser igual a 0. Bueno, la regla para resolver una matriz hessiana es si el determinante es mayor a 0 es máximo y si el determinante de hessiano es menor a 0 entonces será un mínimo. Así de sencillo, es más fácil que el otro. Así que última cosita que les quería comentar sobre las diferencias de estas distintas formas de anotar es que fíjense que acá en la orla tenemos acá una notación g de x. Bueno, fíjense, vamos a escribir otra vez una matriz, perdón, un sistema lagrangiano, una ecuación. Fíjense, en lagrangiano es igual, en este caso, a una función de utilidad que depende de x y de y, menos, no, más, esto, fíjense, más la función de la variable lambda y adentro está la restricción g, ¿sí? Que depende de x y de y. ¿Está bien? Esto capaz no lo entendieron. Uy. Eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Así que fíjense que es lo mismo si nosotros hacemos, fíjense, vamos a derivar el lagrangiano respecto, o sea, este lagrangiano respecto a la variable lambda, que tenemos que nos devuelve la función g de x y. ¿Sí? Bueno, esto no. Y si nosotros derivamos la función, el lagrangiano respecto a x dos veces, o sea, hacer el lagrangiano respecto a x dos veces es lo mismo que hacer la función g respecto a x. G es la restricción, ¿sí? Me expliqué un poco mal, pero espero que se entienda que g, o sea, la restricción g de x es lo mismo que f de x, x. ¿Sí? En este caso, si nosotros quisiéramos cambiar la notación acá, sería el lagrangiano respecto a y dos veces. No, perdón, porque estamos en esta forma de anotarlo, sería respecto a lambda y después a i. ¿Se entiende ahora? Fíjense que acá implícitamente, acá había un lagrangiano respecto a lambda y después a x. ¿Sí? Muy mal dibujado, pero bueno, espero que se haya entendido por ese lado. Esas son las diferencias que pueden surgir de las distintas bibliografías. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, después de haber comentado todo esto, es ir un poco a la práctica y en este caso vamos a comentar rápido dos ejercicios. Voy a empezar por el más complicado, así están un poco más frescos. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos todo el día. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, fíjense, es vamos a optimizar, vamos a maximizar la utilidad de un sujeto y teniendo en cuenta la restricción presupuestaria de este agente. ¿Sí? ¿Qué tiene de diferencia y qué tiene de más complejo este ejercicio? Y en que en vez de dos variables vamos a tener tres. ¿Sí? Tres variables. Pero no pasa nada. La idea, si lo pueden, si después de este video pueden resolver ustedes por ustedes mismos este ejercicio, ya está, van a poder resolver cualquier otro. ¿Sí? Por eso y arranco con este que es un poco más complejo. Después de esto ya está, pueden hacer cualquier cosa. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo planteamos el lagrangiano? Y primero, lo que estamos haciendo es primero, estamos
queremos maximizar la utilidad que depende de x1 y de x2. Lo que vamos a hacer es sumarle a esto la restricción, que es básicamente lo que tenemos acá. W menos T menos L, esto es una L minúscula, que significa leisure, lo pronuncié muy mal, pero en inglés es leisure, en español es ocio. Así que lo que nos está diciendo esta restricción de presupuesto es que esta persona, este agente, gana plata trabajando, ¿sí? El tiempo que usa trabajar, T, menos el tiempo que usa para hacer lo que le gusta, L, ocio. Una crítica también que van a ver a lo largo de la carrera es esta visión de que al trabajador nada más le aporta satisfacción o utilidad los bienes y el ocio, y el trabajo es visto como un mal o como neutral, ¿no? Esto lo van a ver a lo largo de la carrera, es una pequeña discusión que hay, así que bueno, ya que está, se los adelanto. Bueno, bien, ahora vemos efectivamente que lo que planteé, la función de utilidad, esta misma, más la restricción presupuestaria, es el lagrangiano. Ahora, esto no lo vean, no me importa. Lo que hay que hacer es derivar el lagrangiano respecto a x1, a x2 y a L. Perfecto, perfecto. Ahora fíjense que acá esto es un poco del ejercicio que tendrán que hacer ustedes, que hay un montón, hay millones de maneras de empezar a despejar. Incluso, bueno, como vimos recién, fíjense lo de los caminos para no perderse. Y bueno, yo ahora lo voy a despejar como está en este material. Pero ustedes pueden despejarlo de la manera que sea y bueno, atento a lo que voy haciendo. Lo primero que voy a hacer es despejar lambda de esta ecuación y despejar lambda de esta otra ecuación. Una vez hecho esto, voy a igualar los lambda, ¿sí? Perfecto, acá también hay un lambda, ¿sí? Acá también hay un lambda, pero lo voy a utilizar después. También voy a igualar lambda con lambda, pero después. Ahora me van a entender a lo que me refiero. Bueno, primero despejamos, ven las tres ecuaciones y despejamos lambda de las primeras tres ecuaciones. Bien, haciendo lambda igual a lambda, llegamos a esta expresión. Llegamos a esta expresión y empezamos a despejar un poco, a eliminar, mejor dicho. Fíjense que esto se cancela con esto. Si nosotros pasamos el beta hacia arriba, me va a quedar, fíjense, voy a escribir toda beta menos 1, esto, x2 elevado a la beta menos 1, dividido x2 a la beta. ¿Sí? Fíjense que si yo quiero pasar esto para acá arriba, va a pasar como menos beta. ¿Sí? Entonces nos va a quedar nada más esto, ¿sí? Esto de acá. Entonces beta menos beta es 0 y x2 a la menos 1 es igual a 1 dividido x2. Es efectivamente lo que pasa acá, que x2 queda en el denominador. Ahora bien, con x1 ¿qué pasa? Tenemos que esto, alfa menos 1 pasa para arriba, se nos cancelan los dos alfa, el menos 1 acá sí es un menos, pero como pasa para arriba pasa sumando y entonces nos va a quedar x a la 1, que es x. Y entonces finalmente nos queda de esta manera. Bien. Una vez habiendo llegado a esta expresión mucho más sencilla, lo que hacemos es despejar x1, x2. Ustedes también podrían haber despejado x1, pero acá despejan x2. Una vez hecho esto, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de la 2 vamos a usar la 3.
¿sí? Esta es la 3, que también es lambda, ¿sí? Así que vamos a hacer lambda igual a lambda otra vez, pero vamos a igualar 1 con 3, o tranquilamente podríamos haber igualado 2 con 3, no pasa nada. Bien, entonces pasamos a hacer eso, igualamos 1 y 3, hacemos el mismo despeje que antes, el mismo orden que antes más o menos, y despejamos la variable L. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ya tenemos x2 y ya tenemos L. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, es volver acá a la restricción y en vez de nosotros poner la L, vamos a introducir lo que encontramos, ¿sí? Toda esta ecuación que era un poco larga. Y acá, en este caso, en x2, en vez de poner x2, vamos a poner la función que encontramos en x2. Perfecto. Y me decís, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿A dónde me está llevando? Bueno, fíjense que esta depende de, o sea, hago esto justamente para que todo dependa de x1, ¿sí? Acá no tenemos ni x2 ni L, ¿sí? Está como más ordenado. Entonces, lo que hacemos acá es despejarlo, ¿sí? Lo despejamos, un poco de pasos algebraicos. Acá fíjense en este punto, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a este denominador, a esta expresión que es un poco... no es linda a la vista, pero operamos sobre ella, en vez de tener un 1, hacemos alfa sobre alfa, que es 1, ¿sí? Hacemos eso y nos va a quedar, ¿sí? Nos va a quedar P1, como el denominador 1, P1 dividido alfa, que es, que bueno, esto también es un poco desagradable a la vista, entonces pasamos el alfa para arriba y finalmente nos queda que x1 estrella es igual a esto. Ahora quiero hacer una pequeña pausa y para que se fijen qué es esta estrella, ¿sí? Porque no es menor, es algo importante. ¿Qué es esta estrella que estoy marcando con tanta bronca? Bueno, bronca no, sino que quiero acentuar la importancia de eso porque justamente es importante. Así que, fíjense por qué tiene una estrella acá. ¿Qué significa esta estrella? Bueno, podríamos decir que es el x1 de equilibrio. Eso más para macro, ¿no? Pero en este caso estamos analizando cuestiones micro, así que vamos a decir que es el óptimo. Son equivalentes los términos, ¿no? Pero en este caso, como estamos analizando la utilidad de la persona, vamos a decir que este es el consumo óptimo para la persona. ¿Y por qué es óptimo? ¿Qué diferencia tiene con las otras dos ecuaciones? Y que x1 no depende ni de x2 ni de L, ¿sí? Nada más en esta función está x1, ¿sí? Bien, entonces volvemos a la ecuación que habíamos encontrado de x2. Ven que esta sí depende de x1. Entonces no es el x2 óptimo. Entonces, agarramos, reemplazamos x1 óptimo acá adentro y buscamos, llegamos, si despejamos un poquito, operamos algebraicamente, llegamos al x2 óptimo y hacemos lo mismo para el trabajo, perdón, para el ocio, y llegamos al ocio óptimo. Bien, ya tenemos los tres valores óptimos. Ahora, en este caso, para meterlo en el hessiano tendríamos que tener un poco más de imaginación en cuanto a si queremos ponerle números, pero bueno, no importa. A ver, bueno, esto no es de análisis matemático 2, esto es un poco más avanzado, matemática para economistas, pero fíjense que acá tienen un hessiano de 4×4, lo van a volver a ver más adelante, pero nosotros ahora estamos trabajando en un hessiano de 3×3, así que vamos a olvidar por un momento que existe la variable ocio, acá también, ¿sí? Entonces nos queda este hessiano de 3×3, ¿sí? Lo que hacemos acá, fíjense aparte de que las derivadas cruzadas siempre son iguales, ¿no? Fíjense que este elemento es igual a este elemento también, y este no, pero bueno, no sé por qué.
Ah, no, qué sé yo. Bueno, lo que entonces tienen acá, fíjense, es que la orla en este caso está de este lado, ¿no? Podrían tenerlo también del otro lado, pero bueno. eh, Nada, quería dejar en claro eso. Nada más quería hacer ese procedimiento, ese despeje para que lo tengan. Ya tendrán valores para lesiano. La forma de analizar un lesiano de 4x4 no es lo mismo que más 3x3 ni 2x2. Eso lo van a ver más adelante. Ahora lo vamos a dejar de lado. Bien. Ahora vamos a... ¿Cómo es? Vamos a minimizar el gasto. ¿Sí? Para minimizar el gasto lo que tenemos que hacer es primero poner adelante el gasto. No vamos a armar el lagrangiano primero. Tenemos la función de gasto más la restricción. La restricción es la utilidad, ¿no? Vamos a intentar maximizar la utilidad. Bueno, en este caso minimizar el gasto, ¿sí? O sea, lo primordial es minimizar el gasto, pero a la vez es cómo puedo maximizar mi utilidad sujeto a gastar lo menos posible. También se puede interpretar de esa manera. Pero en este caso lo que nos está pidiendo el ejercicio es exactamente esto, ¿no? Así que fíjense, la función de gasto es esta y la función de utilidad es esta. Lo que pasamos a hacer acá es derivar respecto a las variables, en este caso x1, x2 y lambda. Y bueno, una vez hecho esto, empezamos a despejar. Fíjense, voy a despejar lambda porque me queda cómoda y así podemos averiguar el x2 y también la variable lambda, ¿sí? Fíjense que acá está hecho. Y entonces encontramos que x2 no depende de otras variables, así que está bien, ya está, es el x2 óptimo. Entonces lo que hacemos con el x2 óptimo, como fíjense acá no tenemos la variable x1, acá sigue en esta tercera ecuación, lo que hacemos es reemplazar x2 óptimo en esta ecuación y despejar x1 y vamos a tener x1 óptimo, ¿sí? Una vez que tenemos una vez que tenemos estas dos, o mejor dicho, estas tres ecuaciones, hacemos la segunda derivada y armamos el sistema hessiano. El hessiano orlado, ¿no? Porque está dependiendo también de lambda. Entonces, bueno, entonces, nada, lo mismo, fíjense que acá, en vez de tomar el lagrangiano con la restricción dos veces, ¿no? x1, lo que hace directamente es poner la función g ahí, ¿no? Digo para que no se confundan, aparte lo acabo de anotar mal, si no más bien sería L, primero respecto a lambda y después a X. Ponen G directamente porque esto ya está derivado de manera implícita respecto a lambda, así que eso es lo que hacen. Bueno, bien, después sacamos el determinante, o sea, una vez encontrados los datos de los puntos, lo que hacen es sacar el determinante que nos dice que es menor a 0 y finalmente llegamos a la conclusión de que la función es convexa, ¿sí? Es así. Esto también lo van a ver más adelante. Ahora guíense por las reglas que les dieron a ustedes sobre el hessiano. Y bueno, finalmente encontramos que este es un mínimo, entonces perfecto, ya está, minimizamos el gasto sujeto a la utilidad, ¿sí? Un breve resumen de lo que acabamos de hacer es que, fíjense, suponemos que, bueno, para hacer todo, para sintetizarlo, decimos que como la región es compacta, esto ya saben que es una región cerrada y acotada, eso es nada más es una cuestión de exposición que otra cosa, pero como la región es compacta, entonces garantizo que hay un máximo y un mínimo absoluto en esa región, ¿sí? ¿Por qué en esa región? Y sí, porque en otro lado voy a tener ¿cómo es? Un mínimo más grande, un máximo más chico, eso va a depender de la función, así que lo que hace es restringir. Miren, se los voy a mostrar un segundo más de manera gráfica, que me olvidé de mostrarles este gráfico.
pero que también está bastante bueno para entender qué es lo que pasa. Incluso este también, ahora les voy a comentar ese último y cerramos la clase. Fíjense que, como les había dicho, no tiene mucho sentido maximizar sin restricciones, porque podemos llegar a cualquier punto que querramos. En cambio, sí tiene, o sea, en este caso tenemos una restricción tal vez presupuestaria, ¿no?, que nos deja llegar hasta acá. Nuestro óptimo entonces sería consumir del bien X esta cantidad y del bien Y también esta cantidad. Y esto nos va a devolver un valor Z, ¿sí?, que obviamente este punto es mayor porque no tenemos ninguna restricción. En este caso sí. Bien, otra de las cuestiones gráficas que se quiere es que esto es una función, en este caso, de utilidad, y esto sigue hasta el infinito, ¿no? Fíjense, es una función como esta de acá. Pero bueno, en este caso nosotros los matemáticos trabajan en todos los planos, pero nosotros los futuros economistas lo que vamos a hacer es trabajar en el plano de los reales positivos, ¿no? No tiene sentido, o sea, no tiene sentido que una función de utilidad contenga esta parte, ¿no? Estos son, fíjense, los cuatro cuadrantes, positivo, y están los otros, que tienen una parte positiva y otra parte negativa. Pero no tiene sentido porque yo no voy a consumir menos 3 del bien x1 o menos 3 del bien x2, y tampoco voy a producir con menos 4 de trabajo ni menos 5 de capital. No tiene sentido. Por eso es que vamos a trabajar únicamente en el plano X. Perdón. Vamos a trabajar en el plano de los reales positivos, ¿sí? Van a tener más variables más adelante. Ya no, esto es una representación gráfica, uy qué lindo, pero no lo van a tener más porque no hay dos bienes en la economía, sino que hay muchos más. Así que nada, esto es una representación gráfica y está la explicación del por qué vamos a trabajar únicamente en este plano, que hasta ahora es graficable. Y bueno, esto es, por así decirlo, una restricción natural a, eh, a moverse dentro de la función de utilidad o de producción, ¿no? Es una restricción natural. No tomen esta palabra como ninguna definición ni nada, es simplemente una cuestión de exposición. Así que estaba diciendo que bueno, una vez que encontramos, la región es cerrada y acotada. Vamos a calcular los puntos críticos, libres o restringidos, y una vez que los calculamos, metemos esa información en la matriz hessiana o en la matriz hessiana orlada y vemos si efectivamente son puntos máximos, mínimos o ensilladura. Después les iba a decir un pequeño detalle que, por si les piden la interpretación económica de lambda, es que lambda en este caso, fíjense en esta, esto lo voy a borrar un segundito, lo voy a dejar ahí, no importa. Fíjense que si nosotros derivamos el lagrangiano respecto al ingreso, ¿sí?, respecto a m, nos va a devolver lambda, ¿sí? Lagrangiano respecto al ingreso les devuelve lambda. Esto significa que lambda es la utilidad marginal del ingreso. Por casualidad, si lo llegan a ver en inglés en alguna bibliografía, en vez la M no va a ser una M, sino una B de budget, presupuesto, y nada más, ¿sí? Así que bueno, ya hemos tocado todos los temas de la clase. Intenté de unir lo mejor posible las cuestiones matemáticas, microeconómicas, topológicas, gráficas, que son lo mismo, más o menos parecido. Así que nada, después de aprender todo esto ya pueden tranquilamente operar, pueden practicar y cualquier cosa me consultan en el grupo. Así que les mando un abrazo y nos vemos en la